buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Nicolás y bueno, la idea de este video es mostrarles el anexo número 1 a lo que sería el TP3 del curso de Sistemas Embebidos. Este video anexo número 1 es un marco teórico, una introducción teórica con conceptos de electrónica de potencia y con conceptos de los filtros activos de armónico de corriente, como para que se entienda un poco qué hice, porque si no es como que es algo muy específico y no se termina de entender qué es lo que quiero hacer, ¿no? Este video, bueno, verán, es un poco más informal, un poco más rápido, como para entender el concepto simplemente. Bueno, cuando uno habla de filtro activo de armónicos de corriente, tiene que imaginárselo como un dispositivo electrónico y eléctrico que va, digamos, vamos a llamarlo mal y pronto, empotrado en un tablero eléctrico. Es decir, no es un filtro como los que conocemos generalmente los electrónicos que van, por ejemplo, adentro de un electrodoméstico, adentro de una tele. No es ese tipo de filtro, sino que es un filtro que va ubicado en el tablero eléctrico junto con capaz que los interruptores termodinámicos, otro tipo de interruptores, seccionadores, disyuntores, bueno, todo este tipo de elementos eléctricos que están en un tablero. Bueno, un elemento más sería el filtro activo de armónico de corriente. Uno capaz que se lo está imaginando por el lado de una casa, pero la realidad es que no. Este tipo de filtros van más para instalaciones más grandes, por ejemplo para la instalación de una fábrica donde recibe tensión trifásica de parte de la empresa que le suministra energía. Puede ser, por ejemplo, también en alguna planta industrial donde hay una subestación eléctrica y recibe energía en forma de media tensión, no en forma de baja tensión, es decir, no en 220 volt, sino en, por ejemplo, 13,8 kilovolt de tensión de línea. Bien, entonces estamos hablando de mundo eléctrico y estamos hablando de instalaciones grandes. En mi caso particular, obviamente no lo estoy haciendo para una instalación grande, lo estoy haciendo para tensión reducida y no lo estoy haciendo para un mundo trifásico, sino para un mundo monofásico. Bien, entonces, ya entendemos ahora un poco a qué apunta, ¿no?, este tipo de filtros. Ahora vamos a tratar de entender qué problema resuelve. Bien, para entender qué problema resuelve, tenemos que entender que tenemos dos tipos de cargas, dos categorías de carga. Una son las cargas LTI y otras son las cargas no LTI. LTI significa lineal e invariante en el tiempo. Dentro de esta categoría entran, por ejemplo, las resistencias, los inductores y los capacitores. Dentro de las cargas no LTI, es decir, las no lineales o las que varían en el tiempo, pueden ser, por ejemplo, rectificadores. Los rectificadores consumen un tipo de corriente que es no lineal, por ejemplo, esta es la que se ve en el gráfico. O, por ejemplo, elementos switching. Los elementos switching son variantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente switchean. Switchean significa prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. Entonces, cuando prendí, estoy consumiendo corriente, cuando apagué, no estoy consumiendo corriente. Entonces ahí la corriente varía en el tiempo, no es siempre igual. Bien. Y con variar en el tiempo no me refiero a que es alterna, ¿no?, sino que se entiende, cambia de forma de onda, eso quise decir. Bien. Ejemplos de elementos switching. Bueno, fuente switching justamente, por ejemplo, las fuentes que usan las computadoras. Por ejemplo, pueden ser inverters, los inverters switchean. Por ejemplo, variadores de frecuencia, por ejemplo, arranques suaves, son todos elementos eléctricos que son switching. Entonces, por lo tanto, son variantes en el tiempo. Ok, entonces, recapitulando, dependiendo lo que nosotros enchufemos a la línea eléctrica, en nuestro caso imagínenselo como el enchufe de nuestra casa, dependiendo de lo que enchufemos en el enchufe, es decir, dependiendo de los tipos de componentes que tengan dentro el electrodoméstico que estemos conectando, la forma de la corriente va a tener distintas características. Entonces, las dos categorías son LTI o no LTI. Bien, LTI. ¿Qué problemas podemos tener en las LTI? Empiezo por acá porque los mismos problemas que tiene la LTI van a estar en los sistemas no LTI. Así que bueno, empezamos por el primero. Cargas LTI. Bueno, cuando uno tiene una carga LTI, tiene que entender que cuando se le inyecta una tensión senoidal, imagínense en este circuito, fíjense, tengo un generador de tensión senoidal y conecto una carga LTI. Entonces la corriente va a tener una forma de onda que también es senoidal y tiene la misma frecuencia que la tensión. No lo aclaré antes, el gráfico de arriba es tensión, este gráfico de acá abajo es corriente.
Esto está pensado para 220 volts 50 Hz, que es la tensión de línea de acá de Argentina. Ok, entonces, yo con esta línea de tensión lo conecto, por ejemplo, vamos a decirle, en una resistencia. Una resistencia, entonces la resistencia me consume una corriente, que sería la señal roja. Fíjense acá, el puntito rojo corresponde con la señal roja, el puntito verde de la bobina corresponde con el gráfico verde, y lo mismo para el capacitor con la señal azul. Es decir, dependiendo de lo que le conecte, voy a tener o una o la otra. O si es una combinación, bueno, va a ser un punto medio entre las tres señales que están acá. Lo importante acá es que se vea el desfasaje de la corriente, ¿no? Cuando uno consume corriente con una resistencia, fíjense que la tensión empieza en el punto 00 y va para arriba. Entonces, sería el caso de la señal roja de acá. Empieza en 00 y va para arriba. Esto significa que la tensión está en fase con la corriente. Cuando la tensión está en fase con la corriente, significa que el total de potencia que estoy consumiendo es potencia P, potencia activa. En el triángulo de potencia sería la potencia esta que está acá en horizontal. A medida que uno consuma corriente más capacitiva, más inductiva, se va a desfasar. Por ejemplo, si uno conecta un capacitor a esta señal de tensión, la forma de onda de la corriente, fíjense que también va a ser senoidal, pero va a estar desfasada. Fíjense, acá arranca en el valor máximo, y acá, que esto es la corriente, y acá la tensión arranca en el valor mínimo, en 0 volt. Entonces, este desfasaje implica que la potencia que está tomando de la línea es reactiva pura. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno habla de potencia reactiva, habla de potencia que toma, vamos a decir, chupa de la red eléctrica y la almacena, no la consume, la tengo yo. O sea, te pedí energía, la tengo yo. Y ahora esta energía que la tengo yo no la consumo yo, que soy el capacitor o soy el inductor, sino que se la tengo que devolver a alguien. O se la doy a una resistencia para que la consuma, o se lo devuelvo eventualmente a la línea. Esto es cuando tenemos desfasaje, fíjense, entre la tensión y la corriente. A medida que esté más desfasado, voy a tener más potencia Q. Ahora, fíjense una cosa muy importante que les dije. La potencia que tomo de la línea no la consumo, sino que la almaceno. Entonces, lo que ocurre en las instalaciones eléctricas es que cuando un capacitor o un inductor toma potencia reactiva de la línea, eso lo hace generalmente, puede ser en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo, dependiendo de la naturaleza del componente. Toma potencia reactiva de la línea, y cuando la línea cambia de semiciclo, le devuelve la potencia a la línea. Es decir, es como que no la consume, sino que la toma por un instante y en otro instante la devuelve. Es como que hace un intercambio, un ida y vuelta. Bien, esto es muy malo, esto es malísimo. ¿Por qué es malísimo? Porque la empresa que nos suministra energía eléctrica, que en este caso en Argentina puede ser Edesur, por ejemplo, tiene un transformador que de ahí es de donde saca toda la energía para dársela a todos los usuarios. Entonces, si yo tengo un usuario, yo Edesur, tengo un usuario que me está pidiendo, vamos a decir, todo esto así de energía, y al final consumió esto, todo el resto otro que le di me lo devolvió. Bueno, está bien, se lo di, después me lo devolvió, se lo puedo dar a otro usuario, esto que me devolvió. Más o menos. ¿Por qué? Porque el transformador, que es el que suministra toda la energía, tiene un límite. Si le pedí más que eso, se rompe. Entonces, cuando uno tiene mucha potencia reactiva, está mal dimensionado el transformador que está usando la empresa que te suministra esa energía. Bien, es como que lo estamos mal aprovechando. Entonces, cuando uno tiene mucha energía reactiva, se dice que tiene un coseno phi bajo, porque fíjense, este ángulo crece cada vez más. Idealmente, si toda la potencia es reactiva, el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 es 0. Entonces, cuando tengo un coseno phi bajo, implica que tengo mucha energía reactiva, entonces eso implica un mal dimensionamiento de la instalación que tiene Edesur. Entonces, por eso es que te cobran multas, ¿sí? Es como, sería una analogía parecida a que, imagínense, voy al supermercado, me compro una gaseosa, la pago, y después vuelvo de nuevo al cajero y le digo, mira, ¿sabes qué? Esta gaseosa que la compré, toma, te la devuelvo, devuélveme la plata. O sea, no funciona así, ¿no? Bueno, esto sería algo parecido.
Entonces entendemos el problema, ¿no? Cuando tenemos cargas LTI, el máximo problema que podemos tener es que esté desfasada la tensión de la corriente y por ende haga ineficiente el uso de la instalación eléctrica por parte de quien suministra esa energía. Entonces en contraparte te va a cobrar una multa. Bien, cargas no LTI ahora. Bueno, esto, una cosa que me quedó pendiente acá. Este es el triángulo de potencias. Cuando uno consume potencia P, es la potencia que consumen las resistencias, es potencia activa. Eso es lo que queremos. Idealmente, toda la potencia debería ser activa. ¿Por qué? Porque así la potencia Q es cero. Entonces, imagínense que la potencia Q es cero. Entonces, la potencia S, que es la potencia aparente, es la potencia que te envía quien suministra energía eléctrica, Edesur manda S y vos consumís P. Q después se lo devolvés a la línea. Entonces, para devolverle poco, idealmente esto tiene que ser chiquito. Y si esto es chiquito, el ángulo es 0. Y si el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces el factor de potencia sería 1 para el caso de cargas LTI. Bien, cargas no LTI, ahora sí. Tenemos el mismo problema que antes, de que podemos tener un desfasaje entre tensión y corriente. Pero sumado a eso, ahora fíjense una cosa, estamos inyectando una tensión que es senoidal, pero la forma de onda de la corriente es no senoidal. Esto no es una senoidal, es una cosa rara. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, lo que está pasando acá es que consumimos una corriente que tiene los 50 Hz que tenía la tensión, pero como componentes extra tenemos más armónicos, se llaman. Estos que están acá, estos 50 Hz, son la forma casi senoidal, porque se fijan, más o menos respeta los tiempos, ¿no? Acá, fíjense, acá tenés el cruce por cero, acá más o menos también tendrías el cruce por cero, acá tenés el pico máximo, acá también tenés el pico máximo, es como que está más o menos. En líneas generales se parece, entonces por eso es que la componente fundamental generalmente siempre es más grande. Y después tenemos el resto de armónicos. Estos restos de armónicos, si lo quieren ver en términos conceptuales, sería los aportes en distintas frecuencias que tengo que hacerle a la componente fundamental para que se deforme y quede con esta forma rara. ¿Bien? Entonces, cuando yo conecto, por ejemplo, este rectificador a la línea de 220 volt, va a tener una forma de onda semejante a esta. Va a ser algo parecido a esto. Bueno, al igual que antes. Y bueno, obviamente, además de estar deformado, puede ser que esté movido, ¿no? No necesariamente tiene que estar como está acá, que está alineado con la tensión. También puede ser que se mueva. Entonces, con las cargas no LTI tengo el mismo problema de desfasaje que tenía antes, pero sumado a eso ahora tengo, fíjense, potencia en diferentes frecuencias que antes no las tenía. Justamente porque la carga es alineal. Y si la carga es alineal, implica que tiene armónicos de Fourier. Toda señal periódica se puede descomponer en armónicos, entonces yo sumo todos estos armónicos, que son senoidales de distintas frecuencias, te termina quedando algo como esto. Es decir, yo agarro muchas señales de estas y le voy variando la frecuencia, la amplitud, la fase de todo, y después las sumo. Si tienen una cierta relación, vamos a conseguir algo como esto. Ok, ¿qué problemas tiene esto? Bueno, los problemas que tiene esto también están relacionados con el transformador de Edesur. ¿Por qué? Porque el transformador de Edesur está preparado para funcionar en 50 Hz. Si vos le pedís 100 Hz, por ejemplo acá, este es 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, a medida que vamos avanzando armónico es como que tenemos un múltiplo de la frecuencia fundamental, que la frecuencia fundamental es 50. Entonces, si lo queremos dibujar, por ejemplo, acá, este sería el de 100, este sería el de 150, este sería el de 200 Hz. ¿Bien? Ok. Entonces, esta señal verde tiene todos los armónicos. Contrapartida, bueno, sería que el transformador de Edesur está preparado para trabajar en 50. Y al igual que antes, si tengo potencias en distintas frecuencias, hace un mal uso del transformador, eso hace que se caliente más, que se dañe, que entre en la zona no lineal, por ejemplo. Eso hace que le baje el rendimiento fuertemente. Y por otra parte, tener cada vez, digamos, frecuencias más altas de corriente en la línea hace que tenga
corrientes que varían rápido. Corrientes que varían rápido, por ejemplo, con algunos dispositivos, por ejemplo SSR, por ejemplo Triax, no se lleva muy bien, porque si hay una variación rápida de corriente, es posible que lo disparemos. Entonces, tener muchos armónicos de corriente en la línea hace que otras cargas que estén conectadas también en la pared de mi casa, por ejemplo, anden mal. Y haga que se queme, por ejemplo, Triax, por ejemplo, haga un incorrecto funcionamiento. Imagínate que vos tenés, no sé si alguna vez les pasó, que tienen, por ejemplo, la fuente de la compu prendida y enchufada, y si conectan, por ejemplo, un ventilador en la misma zapatilla donde está conectada la compu, capaz que se apaga la tele o cosas así raras. Bueno, eso en parte puede ser por esto, ¿bien? Puede ser por ruido eléctrico. Este ruido eléctrico puede ser variaciones de corriente de una frecuencia alta. Otra de las desventajas de tener armónicos de corriente una de las principales, es que al tener componentes de alta frecuencia grandes de corriente, esas variaciones rápidas hacen disparar a los interruptores diferenciales y protecciones de la instalación. Eso no lo había mencionado, es otra gran desventaja. Por ejemplo, si tenés un disyuntor y le aplicás una derivada de corriente rápida, es posible que salte por más que no haya ninguna fuga a tierra. Bueno, eso es una de las razones también por las cuales hay que filtrarlo. Y ahora, hablando un poco más de matemática, en esta última parte donde tenemos en cuenta el THD y las cargas no lineales. El THD ahora lo definimos, que eso no lo definí. Bueno, entonces vos tenés lo que sería P, lo que sería Q, y ahora se suma una nueva componente en el triángulo de potencias que es llamada D. D es la potencia de los armónicos, ¿sí? Sería, si esta es la corriente que te consume, digamos, tu carga no lineal, la sumatoria de las potencias de los armónicos conforman a D. Entonces, el factor de potencia, antes, noten una cosa, antes decíamos coseno phi, ahora es factor de potencia, se sigue definiendo como P sobre S, pero ahora al tener un esquema como este, digamos en R3, en 3 dimensiones, matemáticamente, bueno, son vectores, entonces el módulo de S es igual, el módulo de S al cuadrado es igual a, bueno, la suma cuadrática de cada uno de las otras componentes P, D y Q. Bien. ¿Qué otra cosa? Una forma de dimensionar a la potencia D sería con el THD. El THD sería la potencia de los armónicos, es decir, la sumatoria de todos estos, dividido la potencia de la fundamental, ¿sí? Entonces acuérdense que D es la sumatoria de la potencia de los armónicos. Así que bueno, acá sería equivalente, entre comillas, tiene una cosa matemática en el medio, no es exactamente igual, pero esto está muy relacionado con D. ¿Qué otra cosa? Acá ya fíjense que estamos hablando de armónico de corriente, ahora vamos a hablar de filtro de armónico de corriente. Queremos eliminar estos. Es decir, nosotros queremos que en nuestra línea eléctrica, que sería la corriente esta que viene por acá, esta I, nada más tenga 50 Hz. No queremos que tenga todos estos armónicos de acá. Entonces, ¿qué se hace? La carga consume lo que tiene que consumir. O sea, si mi fuente de la compu tiene que consumir los armónicos, bueno, los tiene que consumir y punto. No los puedo sacar, no puedo sacárselo porque si no, no anda. Entonces, lo que sí puedo hacer es ponerle en paralelo acá otro elemento que consuma una corriente, vamos a llamarle IC, y esta vamos a llamarle IL. IL es la corriente de carga, IC vamos a llamarle la corriente correctora, por eso la C. Entonces, si hacemos esto, por Kirchhoff, nosotros sabemos que I es igual a IC más IL. Esto no se ve muy bien, ahí está. La corriente de I es igual a la corriente que viene por el filtro más la corriente que viene por la carga. Entonces, si yo en el filtro activo de armónicos de corriente consumo los mismos armónicos que me tiene que consumir la carga, pero en contrafase, fíjense, para abajo, lo que va a terminar pasando, y me pongo de este lado, lo que va a terminar pasando es que por Kirchhoff van a sumarse las dos corrientes, es decir, esto se suma con esto. Y si lo pongo acá un poco más grande, esto, lo verde sería lo que consume la carga y lo rojo sería lo que consume el filtro. Entonces fíjense, este se tacha con este se tacha con este, se tacha con este, y lo que termina quedando
es que la corriente que consumís en la línea es de 50 Hz pura. Entonces, bueno, después de toda esta super introducción, eso es lo que intento hacer yo, ¿no? Intento medir la corriente que estoy consumiendo en la línea eléctrica, es decir, pongo un sensor acá, y en base a la corriente que estoy consumiendo ahí, al filtro de manera digital, que eso lo hago con el microcontrolador, le digo cuál es la corriente que debería consumir. Entonces, si consume la corriente teniendo en cuenta los armónicos que tiene y los consume en contrafase, me debería quedar que en la línea tengo una corriente senoidal pura. Eso es toda la teoría, todo el marco teórico. Ahora, yendo a lo conciso, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el TP? Voy a hacer un filtro activo de armónico de corriente, donde filtro los armónicos y por otro lado filtro también, o filtro si se quiere, reduzco Q. Es decir, al filtrar los armónicos reducís lo que sería D, entonces pasás al plano P y Q, y arreglando la fase matás la componente Q y te queda S es igual a P. Ese es el objetivo, eso es lo que voy a hacer. En los que son industriales, generalmente esto es configurable porque ¿qué pasa? El filtro activo tiene una cierta potencia, vamos a decir, puedes entregar hasta 10 kilowatts, por decir algo. Entonces, generalmente lo que ocurre es que D es mucho menor en proporción a lo que es Q. Entonces, corregir Q implica demasiada potencia y puede ser que no le dé el cuero a los transistores que estás utilizando. En mi caso, bueno, como que esto chiquito, reducido, puedo corregir las dos cosas sin problema. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Espero bueno, que les parezca interesante el tema y yo voy a estar subiendo en el repo y demás. Nada, el avance que tenga después en electrónica potencia, que bueno, igual lo tengo que entregar ahora este año. Así que bueno, muchas gracias, les mando un abrazo.